¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Aguascalientes. ¿Cómo vamos? Estas sesiones del observatorio que buscan justamente contestar esa pregunta a todos los aguascalientes, a los de las comunidades dispersas, a los de los municipios, a los de las zonas conurbadas, a los de la ciudad oriente, poniente. Queremos responder el cómo vamos. En esta ocasión, siguiendo a la matriz de México, ¿cómo vamos? Vamos a hacer un análisis de los semáforos económicos. Los semáforos económicos los están preparando cada trimestre, justamente porque tienen una dinámica enorme, ¿no? Están encendiendo los colores en rojo, en verde, etcétera, y vamos logrando ver cómo se están posicionando. Entonces, como vemos, el país, bueno, pues trae nada más 2 semáforos en verde, básicamente lo que viene siendo la cuestión de las exportaciones y la deuda del país, pero trae 6 en rojo, ¿verdad? Es decir, realmente la economía no está funcionando y mucho tiene que ver con la pobreza laboral. Seguimos teniendo situaciones muy importantes con relación a la informalidad, al ingreso, etcétera. Entonces, todos estos elementos se componen de tal suerte que entonces tenemos a nivel nacional una calificación general de 6.8, a sabiendas de que con el verde tenemos 10, en el amarillo 8 y así sucesivamente, y bueno, y con rojo pues 5, ¿verdad? Estamos reprobados. Si quieren vemos la siguiente para ver el contraste con la región. En la región traemos en general 8.2, es decir, 2 puntos arriba del país. Traemos un contraste importante entre Jalisco y Zacatecas. Jalisco trae 6 en verde, Zacatecas trae 6 en rojo, ¿verdad? Ahora sí que Aguascalientes está entre el verde de Jalisco y el rojo de Zacatecas, ¿verdad? Toda la calificación general de Zacatecas es la más baja, con 6, le sigue San Luis. Andan cada vez mejor Jalisco y Querétaro. Si se fijan, están en verde y máximo en un par o 3 de preventiva, ¿no? Y Aguascalientes ya está incurriendo en rojos, lo que no habíamos tenido, y Guanajuato está mejorando unos verdes, pero también está teniendo problemas importantes también en rojo. Entonces, si gustan, le damos al siguiente para ver a Aguascalientes, cómo está en general. Miren, el problema con Aguascalientes es que no estamos creciendo, ¿sí? Es más, estamos generando más empleos, no buenos empleos, porque se refleja en pobreza laboral. Y a pesar de que siempre lo que se decía, el sector empresarial decía, nos falta productividad. Con la productividad ya rebasó los 150 por hora, ya estamos en 157, entonces no va del todo por ahí, ¿sí? La ocupación en el gobierno también se está frenando, debe ser menor al 4.2, ya estamos en 4.1. Es decir, hay situaciones, como digo, que van teniendo sus claroscuros. Es muy importante para Aguascalientes, uno lo nota en términos económicos, el contexto general. El vecindario regional te va implicando también situaciones, ¿no? Máxime si es la industria automotriz y empiezas a tener problemas desde Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí está abierto a que digamos, bueno, cuál fue nuestra lectura, cómo la vemos desde las empresas, la familia, la sociedad, el medio ambiente, etcétera, qué implicaciones tiene la situación económica. No sé si quieres empezar. Yo nomás estaba viendo en la lámina, digamos, de los datos generales. Hay un dato, pues, que ustedes sabrán tal vez,
interpretar mucho mejor que yo, pero es el nivel de informalidad laboral que está en el país a nivel de 50%. Y eso es terrible a nivel de las economías de las familias, ¿no? Por el nivel de seguridad, servicio social, de seguridad en general, ¿no? Es decir, eso afecta la estabilidad de las familias, ¿no? Entonces, aunque aparentemente hay empleos, aparentemente están entrando ingresos, pero es una gente en situación de vulnerabilidad. Sí, Aguascalientes está mejor. Los ingresos, sí. Estamos a nivel de 50% de informalidad en México. En Aguascalientes estamos en 40%. Es un poquito arriba, ¿no? Del nivel del país. Sí, estamos arriba en formalidad, pero los salarios formales. Ese es el problema. Los salarios formales. Somos pobres. Exactamente. Por eso sí tenemos pobreza laboral importante. Fíjate que creo que tocas un tema que, hijo, preocupa muchísimo. Este tema de la informalidad. O sea, realmente es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, cuando nosotros hicimos un ejercicio hace algunos años, uno de nuestros reporteros decidió disfrazarse, literalmente disfrazarse, con su receta, etcétera, en un semáforo a pedir dinero. Pues resultó que ganaba más pidiendo en la esquina que trabajando con nosotros. Y él decía, bueno, pues, conclusión, me conviene estar en ese semáforo que estar trabajando como periodista formal, pagando impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un síntoma gravísimo, digamos. En el caso de Aguascalientes, creo que ha crecido sustancialmente la gente que pide dinero en la calle, y que me parece que es gravísimo. Y eso, de alguna forma, va creciendo y es grave desde el punto de vista que es, por supuesto, es en el sector informal, pero además es un sector informal que no solamente es informal, sino que además está improductivo y está de alguna forma, se oye muy feo decirlo esto, pero está vendiendo lástima. Y los mexicanos somos muy buenas gentes y entonces la compramos rapidito, ¿no? Incluso es curioso, yo he observado, y traten de observar en un semáforo, mientras más sencillo es el coche, más da a la persona que está pidiendo. Es como este gran corazón, y claro que la gente lo sabe y lo aprovecha, ¿no? Fíjate que en el índice de generosidad se nota el hecho de que en los países más generosos dan, pero para asociaciones, dan incluso su tiempo en voluntariados. Fíjate qué interesante. En el caso de México, es líder en ayudar a un desconocido. O sea, a mí que me pongan un desconocido, y que me la pegue y órale, ahí te van tus tantos, ¿no? Tenía yo. Y entonces dices, no, tan desorganizados somos que ni para eso. Pues. Oye, tuve yo un jefe hace muchos años que era un desastre. Era un jefe que era, o sea, un desastre. Sí. Borracho, jugador y mujeriego, ¿no? Y decía, oye, no se te pegó, y no se me pegó. Pero decía, y él hacía la burla. Llegaba el semáforo y decía, no, yo con esto curo mi arma y le daba dinero. Dice, me siento súper bien, era un desastre de personaje, pero se sentía muy bien porque decía, oye, pues yo ya ayudé, ¿no? Entonces, o sea, como anecdótico. Ahora, el comercio informal, que sí es comercio y que sí están generando cierto valor, pero es informal y no están pagando impuestos, resulta tan injusto que haya un tianguis frente. Yo pongo mi zapatería y el municipio le da permiso al tianguis ponerse frente a mi zapatería, donde pago renta, donde pago luz, donde pago tal, donde pago internet, donde pago tal, donde debo pagar impuestos. Pues el señor de enfrente pone una vez a la semana una lona, se cuelga de la luz, que no paga, le paga a un líder de los mercados, y sin pagar y sin incurrir todos los costos y gastos que el formal tiene, vende los mismos zapatos. Entonces, decir, oye, es el principio del fin. Y hay una gran miopía. Lo he platicado con algunas personas de los diferentes municipios que dicen, es empleo. Digo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque es el principio del fin.
donde entonces la informalidad gana más dinero que la formalidad. Entonces, oye, ese círculo vicioso llegaba a la destrucción, digamos, de la productividad de una región y de un país. Y es decir, oye, digamos que hay algunas puertas falsas que la gente dice, es que no los puedo quitar porque es empleo. Le digo, no, espérame, no. Es que también lo más grave es precisamente la injusta distribución, ¿no? Del ingreso y tenemos unos índices de Gini que también se mide, por cierto, ¿no? Altísimos. Ahí sí quisiéramos los de Dinamarca, ¿no? Obvio, pero entonces justamente esto propicia lo que en la Comunidad Económica Europea decían que el decil de mayores rentas no debía ganar más de 10 veces lo que el decil de menores rentas. Claro. ¿No? Entonces eso propició que, por ejemplo, una señora que limpiaba salones la tuvieran que capacitar para que reportara problemas de mantenimiento, ¿no? Me encontré esto que no estaba en su lugar, acá está descarapelando, Entonces ya era una suerte como de supervisión y tenían que mejorar el salario porque de otra manera el rector de esa universidad ya tenía un tope, el de 10 veces más de lo que solo lo que estaba ganando la señora de la limpieza. Entonces batallaron para hacer esto, pero ciertamente lograron en buena medida el tener mucho más paz social, más tranquilidad, etcétera, ¿no? Pero fíjate, uno, o sea, yo conceptualizo el pago de impuestos como el igualador social. O sea, si uno, o sea, los que ganan más pagan más, todo el mundo va pagando, todo el mundo contribuye, digamos, para tu sociedad. Entonces, al redistribuir ese ingreso en bienes públicos, pues entonces se hace que lo disfrute toda la comunidad. Es decir, siento que es como el mecanismo de redistribución de la riqueza más eficiente, de tal suerte que este indicador de la economía informal pues es gravísimo, porque entonces a esa aportación a la comunidad pues solamente le está cargando el 50% de los mexicanos. Y es como si viviéramos en un fraccionamiento y tenemos que pagar una cuota para mantener nuestros jardines y nada más la mitad lo paga. Bueno, pues la otra mitad lo disfruta, que está el pasto cortado y que hay alumbrado, y la otra no lo paga. Es decir, oye, pues no funciona así. Tenemos que pagar todos para que todos tengamos el beneficio. Me llama la atención un poco hasta la semántica de algunos países que, por ejemplo, en Estados Unidos el pago de impuestos le llaman como el retorno. O sea, le dicen, o sea, tú llenas tu retorno de impuestos. Y entonces tú, o sea, porque muchas veces te regresan dinero de lo que te van reteniendo, pero tus deducibles, digamos, de pronto tienen retornos, ¿no? Entonces, claro que regresan dinero a los que tienen los gastos mayores y que sean deducibles, ¿no? Hay un tema conceptual, o sea, creo que este indicador de la formalidad es importantísimo y de la informalidad, porque tenemos que de alguna forma, imagínense el día que estuviéramos orgullosos de pagar impuestos, porque colaboramos, porque participamos con la creación de la riqueza de nuestro país, porque así debería ser. Pero lo que decía Víctor, o sea, y si el recurso lo estás utilizando más bien entonces para dar una beca, un apoyo como adulto mayor, y esto trae un retorno importante, ¿verdad? Pero si gustan lo vemos después de este corte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, continuamos precisamente con esto apasionante del uso del recurso público, Víctor, cuando se encamina bien o cuando se le da un destino que es inapropiado realmente, ¿no? Claro, bueno, esa es la situación ideal, ¿sí? Y para llegar a la situación ideal, bueno, hay muchos escalones. Yo si me regreso un poquito, veo en los semáforos, veo dos grandes vertientes. La primera, bueno, tiene un poco o mucho que ver con el capital externo.
que es el no crecimiento económico que traemos. Tenemos un menos 1.3%, casi iguales a Zacatecas. Sí. Y entonces, ¿a qué se debe eso? Porque parecería una contradicción. No tienes crecimiento económico, pero estás superando los empleos, aunque sean empleos pobres, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente el capital con que se emplea la gente, pues no es de aquí, no es inversión propia. Entonces, eso nos lleva, digamos, si abrimos los cánones, a ver si no digo una barbaridad, ¿verdad? A que si no tenemos un capital de inversión propia, no estamos generando riqueza. Simple y sencillamente estamos dejando pasar un capital de producción, que si lo analizamos no sé fiscalmente cómo esté, si son importaciones temporales para no generar ni IVA, ni ICR, ni nada, y que simple y sencillamente nada más está aprovechando la mano de obra. Que muchos podrían decir, bueno, ya tan siquiera tenemos empleo, gracias a ello, pero no hay generación de riquezas, y entonces si no hay esa generación de riqueza como tal, si no hay esa partición de impuestos impositiva, ¿qué pasa con la política social? Ahí no se está aportando a la política social, más que unas cuotas derivadas de un salario. Entonces, eso sí nos lleva a hacer como que una reflexión muy profunda de que qué tanto nos conviene el estar recibiendo capitales golondrinos, que era lo que decíamos. Bueno, aquel contexto era más de inversiones especulativas, pero son capitales de paso, ¿sí? Que sí nos generan bienestar, pero no nos deja nada al final del día. Porque un ejemplo, la fábrica de chips One Chip, ¿sí? Que estaba en Taiwán y que con la pandemia cerró, y Aguascalientes dijo, pues yo aquí te recibo, llegan, hacen capital, hacen todo, dan trabajo, pero cuando mejoran las condiciones en otro lado, agarran su planta productiva, se la llevan a Centroamérica, se la llevan a Sudamérica y ya no quedó nada. Entonces ya tenemos un empresariado local, pues ya muy reducido, que también son actores muy importantes en el contexto económico. Los tenemos ya de una forma o muy reducidas o sumados a los grandes capitales que están interviniendo. Entonces, bueno, yo lo dejaría así esa parte como que reflexión, porque fíjate, ya es meternos en cuestiones macroeconómicas. Y me encanta el tema, porque te voy a decir una cosa, que yo creo que la verdadera fortaleza de una economía es en la microempresa. Sí. O sea, más que en la... Porque pasa un poco lo que describes muy bien, que dice, oye, llega esta empresa, de pronto genera 2,000 empleos, en El Salvador le dan un peso más barato la mano de obra y se van, ¿no? Así es. Y entonces dices, híjole, o sea, es un modelo bastante perverso, digamos. Sí. Dejo algo de derrama, etcétera, pero no es la verdadera construcción de una economía. Aquí en este foro siempre hablamos del tejido social como una de la parte esencial en la seguridad, etc. Y yo creo que la microeconomía es la parte esencial de la fortaleza económica de un país, de una región. Es decir, que haya los pequeños comerciantes, emprendimientos, las económicas. La suma de eso es lo que hace la fortaleza de un país, ¿no? Exacto. Y ese es creo que el que hay que impulsar muchísimo. A ver, pues fíjate, bueno, ahora vengo de abogado del diablo. A ver, no es cierto. No, venga, de eso se trata esta mesa. Porque sí. Que me llevaste así al segundo punto, a la segunda línea que veía. Sí, que son los indicadores que están en amarillo. Sí. Que para mí no es otra cosa más que si los juntamos en una inequidad laboral impresionante. ¿Sí? Con 3 componentes muy delineados: informalidad, desigualdad laboral y pobreza laboral. ¿Sí? Me voy un poco hacia la línea de las pequeñas empresas y de lo que se decía ahorita, que la informalidad está desbordada, está en pleno crecimiento. También hay que voltear a ver la sobreregulación gubernamental para que seas emprendedor, para que seas pequeño comerciante, pequeño empresario. Voy a platicarles un caso de un conocido que con esfuerzo se trabajó en varios lugares y pues tuvo un capital para hacerse de un carrito y dijo, me voy a hacer de plataforma. Y veo que les va bien, pues yo voy a ganar un poquito más que en la fábrica. Quiso ir a sacar su permiso. Sí, horas, días, para que le revisaran el coche, para que le autorizaran. Y al final le dijeron, sí, está autorizado tu coche, pero sabes que te falta un seguro para el coche, que no es el seguro normal, porque es un seguro de plataforma y vale tanto, tienes que irlo a comprar. Ay, va el señor a comprar.
Ya regresa, palomearon, y pues ya me voy a poner a trabajar. Pues sí, pero tu plataforma te pide que esté regulado en Hacienda para que puedas expedir facturas. Pues se tuvo que ir a dar de alta en Hacienda. No hay citas. Tuvo que contratar una contadora. Al final, después de 30 días, lo pudieron dar de alta. Y resulta que ya una vez dado de alta, tiene que luchar porque lo pusieron en una modalidad donde mes con mes tiene que estar haciendo declaraciones, tiene que estar haciendo todo eso. Entonces es una sobreregulación impresionante, porque imagínate, tú vas con la ilusión o con la necesidad de establecer un negocio, pequeño, grande, lo que sea, y te topas con una tramitología que te lleva 90, 120 días. No. Tus expectativas se mueren. No te aniquila. ¿Sí? Volteas a ver el tianguis de enfrente y como dices, vendes los tenis pirata y no necesitas nada más que darle 20 pesos al líder. Dios mío, pues díganme dónde me pongo. Es como la otra parte. Vivimos en el mundo en el que afuera de la Secretaría de Hacienda venden cosas piratas y hay... Exactamente. Fíjate, hay un dato que me impactó muchísimo. Hay un cuate, un profesor de MIT, que decidió hacer un estudio de cuánto genera de PIB puros alumnos vivos que hayan egresados de MIT. Entonces empezó a decir, a ver, fulano, mengano, y las empresas, emprendimientos que hicieron, donde hay un país y un lugar donde se promueve realmente los emprendimientos y que es fácil la regulación. Ahora, tienen sus otros problemas, pero es mucho más rápido, ¿no? Sí. Hay una visión mucho más clara. Bueno, el resultado de este señor, de este profesor que decidió investigar eso, concluyó que si tú sumas las ventas, es decir, el PIB de todas las empresas de alumnos actuales y egresados de MIT vivos, sería la 9ª economía del mundo. Wow. Es impresionante. ¿Por qué? Porque han salido empresas de ahí como Android, porque han salido empresas de ahí, o sea, empresas que verdaderamente facturan mucho millones. Dinero. ¿Por qué? ¿Cómo lo lograron? Déjame explicarte. O sea, ¿qué políticas públicas hicieron? Déjame explicarte. Porque ahí lo que yo creo es que son dos mundos completamente divididos, distintos, y que están soportados por el ecosistema que rodea a ese tipo de, más bien de mente de obra versus mano de obra, ¿no? Exactamente. Entonces también ahí la condición, digamos, de lo que yo observo en la dinámica, pues no solamente de estos 5 estados, sino la dinámica de todo lo que es México, Centroamérica, que es donde yo me he movido más, es que el nivel, digamos, en cuanto a la visión de qué desarrollar, es una visión realmente a veces demasiado corta, ¿no? O sea, si te fijas, veamos la proliferación de taquerías. Yo digo, bueno, ¿por qué no se les ocurre otra cosa más creativa, no? Tienes toda la razón, sí. Si ponen un lavacoches y car wash y de pronto ponen 30. Sí. Entonces, en ese sentido no hay la base, digamos, la plataforma, digamos, cultural, de mente de obra, de mente factura, para entonces tener, digamos, la amalgama, digamos, de ideas que te dé para pensar otras cosas. Y ahí el tema es dramático porque, por ejemplo, en el caso de lo que se ve en las candidaturas de los premios de innovación, que ahorita es la sede aquí en Aguascalientes, resulta ser que nos encontramos que nada más hay 2 inscritos en el premio de innovación a nivel nacional. ¿Sí? Wow. Entonces dices, no puede ser. Sí, que la formación de los muchachos se está dando para esto. El problema es ese, bueno, es otra cuestión, no. Tú lo planteas bien, ¿verdad, Jorge? No. Esta cuestión de una cultura de la manufactura, mientras otra cultura del liderazgo, de la creatividad, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en buena parte de las universidades se está atendiendo a 2 cosas. 1, eliminación paulatina de humanidades, es decir, espíritu crítico, ¿entiendes? Por una parte. Y otra, pues, creación de cada vez más carreras de tipo técnico. Más que, claro, pues en las escuelas privadas,
pequeños núcleos de gente que están teniendo carreras de dirección y demás, ¿no? Pero la gran mayoría están siendo pues, hacia carreras técnicas, ¿no? Y que no son necesariamente de creación, de dirección, de nuevas pues, fronteras y demás, ¿no? Sino de sostenimiento del sistema, digamos, tecnológico, del status quo tecnológico como está, seguirlo sosteniendo, manteniendo, desarrollando, pero es eso, no es desarrollar el sistema que ya está ahí, pero sin otras vidas, ¿no? Que se requiere de las dos. Claro, se requiere de todo, es integral. Sí, en el momento lo que requerimos es hacer un corte. Volvemos con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, bueno, aún fuera del aire, pues sigue la participación muy importante de todos. Quizá el balance que a mí me gustaría hacer al final de cuentas está sirviendo para desarrollarnos la economía que tenemos. Traemos un desarrollo prestado, o si ya tenemos uno nuestro, va avanzando, es sostenible, sustentable, permite el desarrollo humano integral, es decir, un poco, bueno, al final de cuentas, esto... Sí, estos indicadores, claro. ¿Cómo los corregimos? O sea, hasta dónde nos tenemos que ir atrás, hasta qué profundidad debemos de estudiar esto para que probablemente en 10 años uno de estos indicadores se vayan a verdes, ¿no? O sea, y en competitividad, productividad, etcétera. Porque, como dice Jorge, oye, pues es que apostemos a la mentefactura en vez de a la manufactura, etcétera. Pero para hacer eso, pues hay que hablar con las universidades, hay que hablar, o sea, tenemos que ir mucho más profundo, digamos, para que eventualmente un día cambie, digamos, el indicador, porque no es tan rápido. Yo pienso en cómo ahora seguramente todos ustedes han usado el ChatGPT y han usado, yo me quedé maravillado de cómo esta inteligencia artificial pues, te resuelve cosas, te hace cartas, te hace escritos, te escribe una canción en 30 segundos, o para hojas de Excel te hace los macros en 30 segundos. Es una locura. Entonces digo, un poco es momento de decir, oye, en vez de rechazarlo y decir que ellos nos van a sustituir, lo veo como si fuera un gran caballo con unos músculos impresionantes que digo, pues lo voy a montar. O sea, quiero ser el hombre que monta el GPT y no el hombre que aplasta el GPT, ¿no? Claro. O sea, pero fíjate ahí, para llegar, digamos, a ese nivel, sí se requiere un estatus, tanto en lo cultural como en el equilibrio inclusive emocional, para poder hacer las preguntas correctas. Sí. ¿Por qué? Porque si tú haces una pregunta, se genera un mal planteamiento, aunque tengas un formato de resolución que te lleve una respuesta, puedes tener la respuesta correcta, pero a un mal planteamiento. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, entonces, ¿cómo me enseño hoy a hacer las preguntas correctas en el ChatGPT para que no me vuelva un perezoso? Que es bien peligroso. Que es peligrosísimo. Y es que yo imagino cómo vamos a competir como Aguascalientes. Cuando nos comparamos con Zacatecas, digo, no, pues creo que sí sabemos más o menos cómo vamos a competir contra Zacatecas, con todo respeto a nuestros amigos zacatecanos. Sí. Pero si me voy a comparar contra Austin, Texas, donde se están concentrando las empresas de tecnología, donde están en las universidades estudiando la inteligencia artificial, donde los muchachos están preparando, ¿cómo voy a hacer que el 1,600,000 o lo que seamos en Aguascalientes seamos competitivos y tengamos semáforos en verde versus Austin, Texas? ¿Cómo? Pero es que es el ecosistema en el que se mueven las personas y la visión de liderazgo que tengan ciertas cámaras, ciertos grupos, para entonces precisamente dar la vuelta a la hoja en esa visión de futuro. Porque si seguimos sobre lo mismo, ¿sí? Es mantener un status quo de la inmediatez y de la mediocridad. Ese es el problema. Es donde tenemos que hacer la competitividad, que es el otro, digamos, indicador importante que se está midiendo a nivel internacional.
y que México se supone que está buscando estar dentro de los 20 más competitivos, está en 55. O sea, no levanta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una competencia en una autopista en la que te rebasan, ¿verdad? Y sabes que, Eugenio, cada vez va a ser más grande la brecha. Claro. Que esa, para mi gusto, es una de las grandes preocupaciones. La tecnología ha avanzado tanto que esa brecha entre países se está acelerando en una forma impresionante. O sea, en 10 años la brecha va a ser casi, o sea, va a ser muy, muy difícil de cerrar. O sea, es un momento para México crítico, para reinventarnos y subirnos a esa ola. Se nos va. Sí, es que tenemos que equilibrar, emparejar todos los terrenos. Estaba viendo, por ejemplo, la esperanza de vida. Saben que en el Distrito Federal hay códigos postales con esperanza de vida de 63 años y otro código postal acá con 83 años, Ándale. 20 años de diferencia de esperanza. Cruzo la calle. Nada más porque yo estoy en un código postal que tiene una vida, una forma y estilo de vida diferente. Eso es un tema, ese es un dato impresionante, dramático. Que yo no dudo que aquí pase lo mismo. Claro. ¿sí? Sí. A ver, perdón, un poco regresándonos a la gran interrogante. ¿Qué hacemos para mejorar las condiciones de Aguascalientes? Yo creo que la solución es muy fácil, ¿sí? Es empezar a poner las pilas todos, y al hablar de todos, hablo desde los que somos de corte humanista, de corte tecnológico, de corte técnico, de corte... si queremos mejorar el semáforo, yo creo que podríamos abocarnos a mejorar ese menos 1.3. Sí. Y aquí se acaba de decir, ¿cuál es la base de la economía? Pues las pequeñas empresas. ¿Sí? Vamos fortaleciendo pequeñas empresas para generar crecimiento. A lo mejor no un crecimiento acelerado, pero un crecimiento gradual y sostenible. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Es lo más importante. Hay que apostarle a desarrollar emprendedores. Y eso nos lleva a la educación. ¿Qué están haciendo nuestras universidades? ¿Sí? Y lo digo hasta con dolor, ¿verdad? Yo también formo parte de comunidad académica y lo digo también. Con desesperación, sí, ¿no? Estamos formando empleados. No estamos formando emprendedores. Ese es el modelo. Ese es el modelo que tenemos. Algunas casas, algunas instituciones educativas se dan hasta el lujo de hacer análisis situacionales del trabajo, que es una metodología preciosa, pero nada más invitan a los empleadores a donde saben que van a enfocar sus baterías. Y entonces siguen replicando el modelo para seguir generando empleados. ¿A qué nos lleva? Pues al punto de la desigualdad laboral, ¿sí? Que sobrepasamos la oferta a la demanda. Algunos con rizos güeros, otros con rizos rojos o algo así, pero sigue siendo lo mismo. Entonces es cambiar la mentalidad educativa a formar emprendedores, ¿sí? Y también quitarnos el vicio, porque no es cultura, es un vicio de la inmediatez, ¿sí? Que queremos abrir un emprendimiento y al mes nos queremos comprar la casa en el campestre, el coche del año. Sí, desde reinvertir. Exactamente. Sí, que es por lo que muchos ya no logran hacer. Así sean pues las mismas taquerías que dice Jorge, ¿no? Pero que no logran llegar a buen puerto. Entonces yo creo que es muy sencillo el mejorar estos semáforos, pero sí se requiere que todos los sectores apunten hacia el paga. Y ya en el camino, ya en el proceso, pues vamos a tener que estarnos reinventando. Hacer benchmarking de un Austin, ¿sí? De un Estocolmo, o sea, para ver las características. No, tienes razón, en Aguascalientes hay una unidad económica por cada 23 habitantes, pero hay zonas por cada 18 o en asientos por cada 70. Sí. Entonces tú dices, bueno, también el emprendimiento tiene que empezar a florecer. Y fíjate, exacto. O sea, partamos de la base de que hay talento. Y entonces tenemos cómo potenciar el talento de nuestro estado. Es decir, oye, hay talento porque pues, somos seres humanos, ¿no? Y hay talento musical y creativo y tecnológico, etcétera. Entonces, partamos de la base que hay talento y cómo lo potenciamos, ¿no? O sea, cómo logramos despertar ese talento. Cuando ves estos ejemplos que hablábamos ahorita, que mencionábamos Austin, o la historia de Silicon Valley,
pues es espectacular, porque es en torno a la universidad, es en torno a Stanford, es la apuesta de la propia universidad para crear los espacios para que los alumnos puedan experimentar, ¿no? Y pues es una iniciativa que sale de la academia para poder desarrollar proyectos, ¿no? Y todo lo que ha salido de Silicon Valley. Alguna vez hubo aquí alguna propuesta en las campañas, ¿no? Donde parecía interesante decir, estaban apostando que Aguascalientes tenía potencial para ser un centro de desarrollo tipo Silicon Valley, e incluso usaban la referencia hasta de nombre, ¿no? En las campañas. Creo que vale la pena de alguna forma retomar ideas de ese tipo. Y lo que decías que sí es importantísimo, se requiere de todos, porque tampoco no todos tienen que ser empresarios. No, obvio. Ni tampoco, o sea, debe de haber esta mezcla, ¿no? No conozco a fondo el tema, pero entiendo que en Alemania, por ejemplo, para ser carpintero, te haces maestro, ¿no? Es el maestro. Y es un proceso de certificación donde hay un compromiso con la calidad a otro nivel. Entonces, desde que el que corta el pelo, o el que es el carpintero, o el que es el eléctrico, etc., y el plomero, tienen un papel muy relevante en el ciclo económico. No es cualquier cosa. Entonces, esa es un poco la mezcla, decir, oye, no todo el mundo nació para ser el empresario. No. Yo soy el mejor carpintero, o soy un carpintero con las calidades. Tienes que avanzar multiactor, José Ángel. O sea, tienes que avanzar con el empresariado, la academia, el gobierno, la sociedad. Y empiezas a es un tejido económico, llamémoslo. Sí. ¿No? Personas distintas, no todos tienen los mismos gustos y demás, ¿no? Digamos, incluso me estaba acordando ahorita de eso, habla un poco, por ejemplo, Rawls, ¿no? El neocontractualismo y todo esto, su famoso libro de la teoría de la justicia, ¿no? Entonces él dice, bueno, es que siempre va a haber, es decir, él tiene dos principios en teoría de la justicia, ¿no? O sea, uno, pues, se tienen que satisfacer determinadas libertades humanas básicas, ¿no? O sea, hay ciertos mínimos de los cuales no puedes eliminarlos, ¿no? Salud, etcétera, educación, hay ciertos mínimos, ¿no? Básicos. ¿No? Pero aparte de eso, dice, es que siempre va a haber gente que tiene más capacidad, gente que puede más, gente que recibe por herencia, gente que, lo que sea, siempre va a haber gente que puede más, siempre va a haber gente que puede menos. Claro. Pero tú lo que no puedes hacer es entonces siempre va a haber gente que tiene aparentemente como privilegios. Pero tú no puedes hacer que esa gente que tenga aparentemente esos privilegios los utilice para su propio provecho, sino que tiene que utilizarlos para provecho del bien común. Ese es el segundo principio del neoliberalismo. Ese es el problema. Pero ahí es donde está la cuestión. Pero sabes que ahí está la belleza de los impuestos. Porque esa es la belleza de los impuestos. Porque si tú recaudas los impuestos y los transformas en el hospital, en el alumbrado público, en el transporte público, en el parque, el 100% de los ciudadanos, el que es un poco más privilegiado y el que es un poco menos privilegiado, todos acceden al mismo parque y todos acceden al mismo hospital. Y entonces ahí es donde se igualan las posibilidades sociales, porque no puedes pensar que todos tengan las mismas capacidades, pero sí puedes pensar que todos tengan el mismo parque. Pero las políticas públicas no han llegado. Exactamente, ahí está el atorón. Debería ser, pero no se hace. Pregunta el sistema de salud de México, ¿cómo está ahorita? Exactamente. Sí. Eso es lo que tenemos que corregir. Por eso es tan alarmante que el 40% en el caso de Aguascalientes o el 50% en el caso de México está en la economía informal, porque digo, es que tú no estás contribuyendo para que tengamos los recursos para poder igualar los bienes públicos, porque por ahí va. Es decir, claro que queremos tener una sociedad justa, incluyente, igualitaria, perfecto, pero hay diferentes capacidades y diferentes actividades. Por eso es que tendríamos que ir trabajando y ahí viene el de tema forma conjunta. Que no se ha tocado la palabra, nada más la menciono y ya me callo. Sí. Para que funcione esto hay una palabra clave: corrupción. Claro, el problema es ese. Claro, si todos colaboran y luego se llevan el dinero para hacerse una casa, pues digo, espérame, evidentemente que es ahí donde viene
Lo decía el presidente Zedillo, que decía México necesita 3 cosas: Estado de Derecho y Estado de Derecho. Y necesitamos un corte también y regresamos con estos temas. Muy bien, continuamos y con la idea de ir haciendo algunas conclusiones que nos inspiran estos semáforos económicos. Yo diría que a mí en lo personal me llamó mucho la atención una reflexión que se hizo de políticas públicas, diciendo que ningún estado había sido capaz de generar los empleos donde habita la gente, ni poner a habitar la gente en donde se generan los empleos. Y parecería algo tan elemental. Resulta que la gente que trabaja tiene que desplazarse por horas para llegar a su trabajo. O sea, ¿por qué no empatar este tipo de situaciones? Y parece que se necesitan actores mucho más allá de un planificador estatal, como para poder lograr eso, ¿no? Que aparentemente sería algo sumamente sencillo, ¿no? Es decir, pues a escala humana vamos generando lo necesario para que la gente tenga su empleo relativamente cerca de donde vive, ¿no? Oye, Eugenio, me recuerdas con eso algo muy interesante. Imagínate, el Tata Vasco tuvo la visión impresionante para su época de generar por regiones las actividades. La gente que hace el cobre, la gente que hace las guitarras, la gente que... Entonces, buena parte de las vocaciones de los pueblos de Michoacán, desarrollados por Vasco de Quiroga, imagínate la visión que tenía el hombre en términos de qué es exactamente lo que estás diciendo. Decir, oye, ¿cómo no logramos llevar el trabajo a la población o la población al trabajo en el mismo entorno, ¿no? Que así lo estoy entendiendo, ¿no? Sí, decir, oye, que lo platicamos en algún programa anterior que fue muy interesante, como decíamos, cómo regionalizar, hablando estos indicadores económicos que están aquí del estado de Aguascalientes, probablemente se refieren básicamente a la zona metropolitana, conurbada, que es la que genera el PIB. Decirle, ¿cómo hacemos para que el PIB sea generado en cada uno de los 11 municipios y que se empiecen a emparejar, donde empiezas a generar riqueza en los 11 municipios con una visión muy clara y donde no todos tengan que confluir al centro del estado, ¿no? Que por ahí va un poco, así le entendí tu reflexión, que me gustó mucho. Sí, sí. ¿Qué más conclusiones, Jorge? Sí, yo estaba pensando, ya ves que soy un poco radical a veces, ¿no? Entonces, siempre he pensado que si no logramos algo con mayor agilidad en el sentido de esa movilidad en un sentido amplio, lo que viene por estadística, simplemente lo pienso como estadística, es una catástrofe. Y esto también nos pone en un sentido de urgencia mayor, sobre todo cuando al hablar de escala humana, ciudades de 15 minutos, en fin, todo un planteamiento. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, el otro día que asistí a la presentación, pues ahí estabas, a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, que el tema de despolarizar la ciudad capital de Aguascalientes es un tema importantísimo, y no le estamos dando la suficiente importancia. Sin embargo, ahorita en el nuevo plan, sí ya se está tomando en cuenta esto, de generar un nuevo polo de desarrollo, para como una ciudad dormitorio de esparcimiento, cultura, y esto da la oportunidad de pensar en un modelo diferente de interacción. Desconcentrar lo centralizado, pero a lo mejor también concentrar lo disperso, ¿no? Sí, claro. Pero sí, el tema es que desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la movilidad, sale más barato hacer algo nuevo en términos de inversión. Claro. Que en términos de la reparación. Simplemente pensemos en lo que nos pasa con la red hidráulica, ¿no? O sea, el 53% del agua que se pierde en las ciudades por fugas. Claro.
¿sí? Entonces, en ese sentido, imaginémonos esa ciudad maravillosa, pequeña, ciudad dormitorio, de esparcimiento, de cultura. De encuentro. Tipo Silicon Valley, tipo Innocentre en Montreal, en fin, lugares que son increíbles, donde tú puedes encontrar ese ecosistema también que propicie la innovación, que propicie la creatividad, que propicie el emprendedurismo. Yo pensaría en eso ya más seriamente, porque no hay opciones. Y sí es muy triste ver cómo desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues lo hablamos con una retórica muy bonita, muy ya de libros y todo, pero si lo vemos, voy con los temas, ¿no? De la vulnerabilidad hídrica que tenemos como ciudad, o sea, realmente no sabemos cuánto va a aguantar, y más si viene, ya en la semana que entramos a la canícula, doble niño, o sea, es que estamos en algo, hay que tomarlo en serio, ¿no? O sea, porque es la inmediatez, pero al mismo tiempo con un montón de broncas del ecosistema y del socioecosistema. Entonces, vale la pena pensarlo con una seriedad poderosa para que no entremos en un estado pues, catastrófico. Claro. O sea, porque sí puede ser. A ver, Víctor, como planificador, ¿hay un puente al futuro que sea prometedor? ¿Tenemos forma de diseñar algo así? Bueno, como dicen los axiomas matemáticos, ¿no? Sí y solo sí. ¿Sí? O sea, claro que hay esa parte, pero se tiene que hacer, como dice Jorge, la consideración de todos los elementos, de que todo lo que está participando, ¿sí? Poner los puntos a favor y los puntos en contra, en un lenguaje más campechano, ¿sí? Y saber hasta dónde vamos a crecer. Porque el crecimiento no puede ser infinito. No hay límites. ¿Sí? Hay límites. Ahora sí que como no sé quién decía aquí en una mesa pasada, la cobija tiene orilla, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos esos límites y son los que hay que considerar para hacer una planeación efectiva. Está muy padre decir, bueno, vamos a hacer una ciudad dormitorio, eso lo vengo oyendo desde hace 3 sexenios, algo así, ojalá se haga en esta. Pero nos gana la inmediatez. ¿Sí? Cuando teníamos el polo de desarrollo hacia Rincón de Romos, toda la columna vertebral, pues llegó alguien en turno que dijo, no, mejor más cerquita del aeropuerto, ya pongo el otro polo, ¿verdad? Y va todo para aquel lado. Entonces, eso habla de voluntades y no de conveniencia social. Entonces, sí tenemos que apuntar a eso. Y claro que hay un puente. Claro que hay soluciones, hay que priorizar. Sí, Jorge lo dice muy atinadamente. Bueno, yo creo que ahorita nuestra primera prioridad, fíjate lo que voy a decir, es el agua más que el menos 1.3% de crecimiento económico. Claro, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que ver cómo solucionamos el agua para una ciudad que está creciendo a pasos agigantados. Por ahí escuché en las noticias que se va a frenar el crecimiento del oriente. Pues sí, qué padre, pero le abrieron llave el crecimiento del poniente. Sí. Entonces, no sé de qué se trata esto. Sí. Entonces, hay que priorizar, hay que ver realmente qué necesitamos y hasta dónde vamos a crecer para, en base a ello, ir poniendo los escalones o los cimientos para el desarrollo futuro. Y claro que hay un puente al futuro, pero tenemos que organizarlo. Muy bien, ¿cómo cerrarías, Ángel? Bueno, coincido en todo lo que han dicho, ¿verdad? Uno de los problemas es la fragmentación de la economía, es decir, la economía por sí sola. Es decir, la economía por sí sola no va a funcionar, sino que tiene que vincularse, lo que se ha dicho, ¿no?, con los otros factores, ¿no? Factor políticas públicas, factor salud, factor educación. Es decir, ver la economía no como algo aislado, esa autonomización de la economía, que fue uno de los fenómenos desde el Renacimiento, de la Ilustración, es que llegó a leyes económicas autónomas que no tenían en cuenta factores económicos, factores éticos, factores políticos, factores sociales, factores, etcétera, ¿no? O sea, esa autonomización, esa absolutización de la economía se tiene que volver a una visión más, ahora le llaman holística, ¿no?, integral. Es decir, ver no solo la economía, ya no solo desde una perspectiva, digamos, ni liberal ni socialista, ¿no? Se habla ahora de economía, por ejemplo, circular, se habla, ¿no?, de la economía más social, de economía de solidaridad, pero además vincular
vincular la economía con todos los otros factores, ¿no? O sea, incluyendo educación, todo lo que sea hablando, ¿no? O sea, ese es el problema. ¿Cómo evitar polarizar, fraccionar el reduccionismo económico? O sea, no hay desarrollo humano si solo nos fijamos en el progreso económico. Es una de las cosas que la ONU ya lo vio, ya cambió su noción de progreso económico a desarrollo humano, sí, pero parece que eso todavía no nos cala, ¿no? O sea, ahí es donde está el desafío. Empresarios sociales, Arturo. Me gusta mucho el concepto de empresarios sociales, y fíjate, el llamado que hace su consejo Henley me gusta, es como decir, oye, tenemos que elevar la visión, porque ¿quién es responsable? O sea, ¿quién es responsable? Muchas veces pensamos, pues el gobierno. No, espérame, ¿y los empresarios dónde están? ¿Y los maestros y los alumnos? ¿Y las amas de casa? Y decir, oye, elevemos, porque aquí vivimos todos y se requiere del esfuerzo de cada uno de los... De todos. De los 1.600.000 en el caso de Aguascalientes, o de los 100 millones, o que seamos 120 millones que seamos, se requiere el esfuerzo de todos. Tenemos que elevar un poco la visión para ver el largo plazo, y la responsabilidad no es del gobierno, es del gobierno, más las universidades, más los empresarios. Yo siento que los empresarios tienen que salir con mucha más fuerza, francamente, o sea, con mucho más fuerza, y con mucho más fuerza en este que bien dices como emprendimiento o empresarios sociales, que no es de caridad ni mucho menos, es de ser conscientes en el balance de las cosas, ¿no? El crecimiento pues tampoco es, o sea, hay que cambiar un poco de crecimiento por bienestar. Hay que hacer un poco de balance. No, en muchos casos el empresario social, por ejemplo, europeo, si te demuestra que él puede ver por los ciegos o con menos dinero del que estás utilizando en el DIF, viene la lana, porque al contribuyente le va a interesar, claro, que nos ahorremos una lana y que además estén bien atendidos. Sí, porque hay, ¿no?, eficiencias. Exacto, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues le dejamos aquí. Desde luego que es un tema que nos puede seguir dando muchas pautas. Sigan estos semáforos económicos de México, cómo vamos, son trimestrales, son para cada uno de los estados, incluso cada uno de los temas se ven a detalle. Son muchísimas variables, indicadores que nos permiten incluso una comparación con otros países y demás. Entonces, pues gracias por hoy, por escucharnos, por atendernos, y nos vemos en una próxima emisión de Aguascalientes, ¿cómo vamos? Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias.